Fíjense que una cosa bien especial es que su santidad tenía una propiedad muy atrayente. A los pocos días de partir al cielo, un padre que se llamó Julián Sea, que lo había conocido hacía muy poco tiempo en una de las misiones, escribió de Teresa de los Andes en un periódico lo siguiente: su santidad tenía propiedad de ser atrayente, amable, comunicativa. No sé qué respeto y veneración infundía su persona, y al mismo tiempo se sentía por ella un santo cariño, como el que creo que tendrá a un ángel si lo viéramos con los ojos de cuerpo. Qué sonrisa angelical acompañaba siempre su conversación. No era esquiva, sino confiada. Y su alma inocente y pura como un niño. Con qué pasión amaba a Jesús. Pocos días tuve la dicha de tratarla, pero la impresión que me causó su santidad no se borrará jamás. Le rezo todos los días como a una santa que está en el cielo. Yo confío que pronto comenzará a obrar milagros y que su conducta angelical influirá en los jóvenes. Y eso que la había conocido muy poco. Siempre me preguntan, y no quiero dejarlo pendiente, por sus milagros. Son varios los hechos que dieron su carácter milagrosa. Aunque ustedes saben que los dictados de la Santa Sede basta probar solo uno para alcanzar la beatificación. El primer milagro es de un bombero resucitado. En Chile los bomberos son voluntarios, no son pagados, que es uno de los milagros más conocidos. El año 85, un voluntario de bombero cae desde una techumbre muy alta, producto de un incendio, y recibe además una descarga eléctrica, y los médicos los declaran clínicamente muerto. Sus compañeros, muy tristes, lo encomiendan a Sor Teresita, era Sor Teresita, y le colocan una reliquia de la santa en el pecho, y a los pocos minutos este bombero, don Héctor Uribe, comienza a tener signos vitales. Y los antecedentes son enviados a Roma, y a través de este milagro los teólogos aprueban el paso final para el tema de la beatificación. Pero para llegar a la canonización hace falta un segundo milagro, y es muy conocido el de la estudiante resucitada. Un colegio teresiano, en el año 88, varias alumnas de este colegio, de uno de los distritos de Santiago, que se llama Comuna allá, un colegio teresiano, organizaron un paseo a final de año, y una alumna, Marcela Antúnez, bañándose en la piscina, se ahoga, entonces sufre asfixia por inmersión y fue sacada del agua después de 5 minutos de estar bajo el agua sin ningún signo vital, lo que se llama también cianótica. Tratando de reanimarla, no la logran reanimar, y entonces los apoderados que la acompañaban, sus compañeras de curso, piden fervorosamente la intervención de la Beata Teresa, y con asombro de todo el mundo, incluso a la clínica en la cual luego la asistieron, ella recupera rápidamente su vida. Por eso se habla de la estudiante resucitada.
y al poco tiempo sale de la clínica sin la más mínima lesión cerebral. Y esto ya se envía a Roma y es parte de la beatificación. Y como mensaje a la juventud, para ir simplificando un poco, les cuento que todos los años caminan unos 30 kilómetros hacia el santuario. El año pasado fueron aproximadamente 90.000 jóvenes. Bien, voy a pasar a la segunda parte que teníamos preparada para hoy, sin antes decir que con todo lo que he podido yo comentarles, nos damos cuenta que ella captó y asimiló las exigencias del Evangelio. Y ella puede con todo derecho recordarnos a todos los cristianos de este siglo, haciéndolo mensaje propio, y repetimos que no debe haber para nosotros sino una única vida humana, cristiana, espiritual, es decir, de acuerdo con el Espíritu de Cristo, que estamos obligados a dar culto, no únicamente en la misa dominical y los minutos dedicados a la oración, sino que todos los minutos del día y todas las horas de la semana. Y cuando nuestra oración sea como la de Teresa de Jesús de los Andes, como también lo aprendió de su Santa Madre, Santa Teresa de Jesús, una conversación íntima con Cristo, en la que tratemos familiarmente con Él, saliendo de ella dispuestos a sacrificar en nuestra vida personal y sacrificar nuestra vida social todo lo que desagrada, toda nuestra vida que no nos es útil para nuestro camino al cielo. O sea, una vida auténticamente cristiana, muchas veces olvidándose de los negocios, del hogar. Entonces, todos nuestros días, incluso las diversiones, podrán ser culto, liturgia, melodía continua de glorificación a Dios, como lo hizo Teresita de los Andes. Nuestro Santo Padre, San Juan de la Cruz, nos ha enseñado, bueno, él tiene un gráfico también, pero en Noche Oscura, que para llegar al cielo, pregunta que hice al principio, ¿están dispuestos a levantar la mano? Los que quieran ir al cielo levanten la mano. Dice el Santo Padre, San Juan de la Cruz, lo grafica y lo dibuja, que para llegar a lo alto del monte y ver la honra, la gloria de Dios, hay que desprenderse de todo, anonadarse. Por eso en el gráfico pone nada, nada, nada. Ese es el camino. Bien. Voy a pedirle que ayude a Anita, porque algunas cosas las tengo que leer, y sin ella casi no hago nada, Bien. Ya. El segundo tema, vamos a hablar ahora de la experiencia de Dios, Santa Teresa de Jesús de los Andes. Aquí me voy a tener que poner mis lentes ahora. Y donde ella comienza, digamos, a reconocerse esta experiencia de Dios. Dice el libro de Job: yo te conocía solo de oídas,
mas ahora te han visto mis ojos. Job 42, 5. Hablemos del retiro espiritual, porque estamos en un retiro. ¿Para qué nos sirve? Para, igual que a Teresa, descubrir a un Dios más cercano. Participar en un retiro se puede considerar a lo mejor como algo frecuente. No obstante, debemos hacernos una pregunta. ¿Es esto más nombre que otra cosa? ¿O es algo que en los hechos nos ayuda de verdad? Teresa de los Andes escribe en su diario la experiencia de 5 retiros entre el año 1916, 16 años, y 1919. Y Teresa en sus reflexiones nos hace caer en la cuenta que lo más importante es confiar que un retiro nos mejora la vida espiritual. Lo que parece claro es que resulta hoy más que nunca necesario y trascendente por las consecuencias que trae al alma y los resultados que nos regala, como ella nos demuestra en las resoluciones que decide tomar después de cada retiro. El modo de vida al que estamos siendo empujados lleva a muchos a pensar que creer que Dios incluso ya no es necesario. Pensar en el cielo o en el infierno para muchos es algo ridículo. Incluso puedo opinar que Dios ha llegado a ser para unos cuantos un ser profundamente extraño. Por eso hay quienes ya dicen, ¿y existe Dios todavía? Lo que sucede, a mi parecer, es que el hombre actual es algo despreocupado de la vida religiosa. Incluso para muchos hablar de Dios parece molesto, ya que estorba para sus intereses cotidianos. Es algo que les incomoda el proyecto de vida y no quieren estar arrinconados por él. Entonces, unos momentos de retiro ayudan o sirven para descubrir a un Dios más cercano, presente en la plataforma de nuestra vida, entregándonos una profundidad sobrenatural a nuestra vida de cristianos. Es el momento para desapegar nuestra visión terrenal de la vida. Es momento de pensar en una vida distinta, sobrenatural. Es un momento para mirar a Dios desde otro punto de vista. Los momentos de retiro, los días de retiro, recogimiento a solas con Dios. ¿Y por qué no? Así es, los momentos, los días de retiro son de silencios, a solas con Dios. Días o momentos de recogimiento interior. Y veamos la experiencia de Dios en Santa Teresa de Jesús de los Andes en los retiros. Si leemos con detenimiento los razonamientos de nuestra santa, su experiencia de Dios está muy presente en su vida. Recién un joven preguntaba algo de esto. ¿Es mística Teresa de Jesús de los Andes? Sí. Toda persona que tiene experiencia de Dios es una persona mística. Y su experiencia de Dios está presente en su vida y la nuestra también, en nuestra vida. Ella comenta muchos hechos siempre, y si vamos leyendo el diario y las cartas, todas relacionadas con Dios. Y además, parece que habla con mucha autoridad acerca de estos atributos. Y para Teresa de los Andes hablar de Dios, o bien reflexionar sobre Dios,
y comprenderlo desde su fe a partir de su propia conciencia, nos muestra que tiene a su joven edad fundamento experiencial e intenta ella y a través del conocimiento que le ha dado esta experiencia una buena comprensión de la fe. Esto hace de Teresa de Jesús de los Andes un buen modelo para que muchos jóvenes pierdan el miedo de hablar de las cosas de Dios y al mismo tiempo animarlos, nosotros los adultos, para que se relacionen más con Él. Tengo entendido que están leyendo el diario de Teresa de los Andes. Yo me he basado un poco, todo lo que voy reflexionando, en el diario y en las cartas. Como sabemos, el diario es algo muy personal, es una autobiografía. Las fechas, el propósito que se pone, y todo lo que se escribe es una lectura interior muy privada de cualquier persona que lo escribe. En marzo del año 1920, durante una visita, el padre Blanche le pide Teresa de Jesús de los Andes, padre, y con mucha insistencia, recupéreme y quémeme el diario. Ella se lo había dejado a su madre. Gracias a Dios no fue hecho. Entonces podemos descubrir desde su diario a Santa Teresa Jesús de los Andes a partir de una visión mística que fue muy bien orientada también por sus directores espirituales. Asimismo, ella se compenetra muy bien en cada retiro que participa y entonces sus reflexiones y sus resoluciones se fundan en el ejercicio espiritual que ha recibido. Y también están las cartas, las epístolas, donde ella reflexiona aún mucho más, pero me parece que un diario es algo un poco distinto porque es algo íntimo. Hay profundas meditaciones donde se expresa y se desahogan diversos sentimientos y sobre esas emociones yo deseo un poco explicar lo que he aprendido de la experiencia que nuestra santa tiene de Dios. Por esa razón voy a alguna vez leer cada palabra y cada coma de sus escritos sobre su retiro. Les advierto que nada sobra y no haría bien dejar solo las sentencias, que a veces tenemos ese deseo porque parecen más relevantes. Como el tiempo también es breve, voy a hablar del primer retiro y del último, que lo hizo el último ya en el convento. El primero lo hace a los 16 años. Es un retiro que está dedicado para servir y amar a Dios sobre todas las cosas. Siguiendo la lectura de su diario, encontramos a Juanita que se prepara para su primer retiro a los 16 años y ella muestra ya una gran madurez en su fe, algo que en los tiempos parece no encontrarse en muchos jóvenes. Y comienza Juanita reflexionando que para hacer bien los ejercicios del retiro hay dos cosas que son necesarias: tener ánimo y libertad, y lo segundo, ponerse en las manos de Dios. Y Juanita se dispone a tener mucho aliento y generosidad para este retiro y lo dice siguiendo las enseñanzas de Jesús para estos dos términos que ella considera muy importantes. Dije, tener ánimo. En efecto, el Señor nos dice en los evangelios que siempre tengamos ánimo y también no se olvida de darnos
la razón del por qué. Dice el Señor: tengan ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Y la palabra ánimo del Señor invita a un esfuerzo confiado. También dice: ánimo, yo he vencido al mundo. También la expresa para que tengamos confianza. Ánimo, soy yo, no temáis. Para tener aliento nos dice: ánimo, levántate. Por ahí dice: el Señor te llama. Para reanimarse: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Son todas sentencias de distintos evangelios. Y segundo, dice nuestra hermana, ponerse en las manos de Dios. ¿Qué canta el salmista? Aquí lo han cantado muchas veces. En Dios cuya palabra alabo, en Dios confío y ya no temo más. Y luego Juanita nos propone 3 meditaciones. La primera meditación de la Santa para este retiro que nos enseña nuestra doctrina. Primera meditación: por Dios, de Dios y para Dios. Este es el fin de toda criatura. Ciertamente, Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado ¿para qué? Para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. Y luego Teresa nos recuerda las Escrituras. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza nuestra. Seguidamente Teresa escribe: fuimos creados por Dios. Qué bondad la de Dios, pues no tuvo en mente una eternidad y después nos sacó de la nada. Soy un poco de barro, pero hay algo más grande en mí, mi alma, que Dios hizo a su imagen y semejanza. En las palabras escritas por Juanita encontramos que ella en su juventud comprende bien los evangelios, que subrayan que el amor existencial y total a Dios es el primer mandamiento. Recordemos la respuesta de Jesús al escriba que le interrogó sobre este punto y que aclara y explicita: el primer concepto consiste en amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y sigue escribiendo Juanita: lo único que tengo yo de valer en mí es mi alma, puesto que es inmortal. Luego es más grande que el mundo, ya que éste tiene fin. Como dice el Evangelio, pues, ¿de qué servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Y agrega Teresa: mi alma no es del mundo, de consiguiente es de Dios, único capaz de saciarla porque es infinito. Soy de Dios, Él me creó. Este amor se demuestra concretamente con la observancia de los mandamientos del Señor. Efectivamente, amor significa comunión con Dios y por tanto conformidad plena con su voluntad. El que ama conoce a Dios, pero este conocimiento, según el lenguaje bíblico, indica vida de comunión profunda, como la que reina entre el Padre y el Hijo por una parte y entre el buen pastor y sus ovejas por otra. Seguimos con Teresa, que sigue deliberando. Es mi principio y mi fin, para ser enteramente de Él debo cumplir perfectamente su divina voluntad. Si Él es mi Padre, conoce el presente, pasado y porvenir. ¿Y por qué no abandonarme a Él con entera confianza? Recordemos que mediante el amor uno permanece profundamente unido a Dios y a su Hijo, es decir,
vive en perfecta comunión con la Santísima Trinidad. Después nos plantea en este retiro una segunda meditación. Nos propone Juanita reflexionar para qué hemos sido creados. Dice ella, ¿para qué fuimos creados? Para servir y amar a Dios sobre todas las cosas. Las Sagradas Escrituras nos piden, aplicad ahora vuestro corazón y vuestra alma a buscar al Señor vuestro Dios. Y también pide guardar sus mandatos, sus instrucciones, leyes con todo el corazón y con todo el alma. Escribe Juanita, Dios dotó al hombre de razón para que comprendiera el beneficio de la creación. Entonces, se hace una pregunta, ¿cómo debemos servir a Dios? San Pablo nos pide que debemos servir con celo, sin negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor con alegría y con esperanza. Y Juanita nos dice también cómo hay que servir. Como dice ella, como sirve un criado a su amo, haciendo lo que a éste le plazca. Dios me manifiesta su voluntad. Si yo la cumplo, lo glorifico, pero haciendo siempre lo más perfecto. Hecho a imagen y semejanza de Dios, el hombre es el ser que refleja mejor su esplendor, su gloria y su grandeza. Así lo canta el Salmo. Oh Dios nuestro, que glorioso es tu nombre por sobre toda la tierra. Y nuestra santa sigue reflexionando. Para servir a Dios debemos ser indiferentes para todo aquello que no le dé gloria. Debemos tener a Dios por fin en nuestras obras, mirar el amor que nos tiene. Lo expresa ella tal como lo enseña el evangelista. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Y no olvidemos nunca un detalle extremadamente importante. Dios quiere a su Hijo Jesucristo del mismo modo como nos quiere a todos nosotros. No nos podría querer menos. Y sigue reflexionando Juanita. Nuestro corazón no debe apegarse a las cosas del mundo, sino a Dios. Tenerlo puro de todo amor desordenado, ya que todo es perecedero, y amar aquello que nos lleva a Dios. Voy a seguir con los salmos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su recinto santo? ¿Qué dice el Salmo? ¿Se recuerdan? Por ahí lo veo que lo están diciendo. El de manos limpias, de puro corazón, al que la vanidad no lleva su alma, ni con engaño jura. Fíjese que en el capítulo 5 de su vida del Monte Carmelo de nuestro Santo Padre San Juan de la Cruz, nos habla de lo necesario que es para el hombre subir a hablar a Dios y cómo debe subir desprendiéndose de todo, no llevar consigo nada, de nada. Y Juanita también ve la necesidad de desprenderse de todo, es decir, no pegarse a nada, debe subir sola, no debe llevar nada, como dice el santo, con suma desnudez y vacía de espíritu, vacío de todo lo que no es necesario para ser acogido por Dios. Y luego hace una tercera meditación. El pecado es un monstruo. Los evangelios nos muestran la misericordia de Jesucristo con los pecadores. Claro, el Señor acoge a los pecadores y come con ellos.
Esa es una gran misión del Señor entre los hombres. Ya el ángel le había anunciado antes de nacer Jesús a José. Tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en la institución de la Eucaristía Jesús dice, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces es importante destacar en esta tercera meditación la confianza de Juanita en la misericordia de Dios frente al pecado. San Agustín nos enseña que Dios te ha creado sin ti, no se salvará sin ti. No obstante, para gozar de la misericordia de Dios es necesario la confesión de nuestras faltas, como lo dice el Evangelio de Juan. Si decimos no tenemos pecado y nos engañamos y la verdad no está en nosotros, si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es para Él perdonarnos y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, ¿qué nos pasa? Hacemos de mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como afirma Pablo también, donde abundó el pecado, abundó la gracia. Y Juanita medita los dos primeros pecados. Dice que Luzbel en el cielo, por un solo pecado de pensamiento, es convertido en demonio. Y dice, ¿y yo cuántos pecados he cometido en mi vida? Y Dios no me ha castigado. Antes, por el contrario, me ha colmado de gracias. ¿Cuántas veces me ha perdonado? Y arrojo por una sola desobediencia a nuestros primeros padres. Y se preguntaba, ¿cómo lo hace el salmista? Algunos se sabrá qué salmo es. ¿Con qué pagaré, Dios mío, todo el favor que me has hecho? Y luego Juanita reza, apártate, oh pecado, de mí, te aborrezco con terrible odio. Quiero ser de Dios, quiero morir antes de cometerte. Perdón, Dios mío, perdón, bondad y misericordia divina. Como el Salmo. Tenme piedad, Señor, sana mi alma, pues contra ti he pecado. Y sigue Juanita. Antes prefiero morir que ofenderte, aún con la más ligera falta. Como te amo, aparta el pecado de mí. ¿Por qué? Porque el pecado me aparta de ti. Seguimos con los salmos. Ten piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura, borra mi delito, lávame toda mi culpa y de mi pecado purifícame. De los pecados de mi juventud no te acuerdes, pero según tu amor, acuérdate de mí por tu bondad, Señor. Lo habéis escuchado, ¿verdad? Bien. Voy a ir avanzando un poco más porque si no, no voy a alcanzar. Finalmente, Juanita medita cómo Dios habita en nosotros. Esto a mí, a muchos nos recuerda a San Agustín, que se muestra en sus confesiones como un gran buscador de Dios cuando expresa, tú me preguntas, ¿dónde encuentro a Dios? Te contesto, búscale en tu interior, en el fondo de tu alma. Ciertamente los buscadores de Dios, como también lo fue Santa Teresa Jesús de los Andes, sabe bien que no solo Dios está con nosotros, sino que además mora en nosotros, tal como también lo dice el santo. Tan íntimamente es mi unión con Dios que no podemos imaginarnos ninguna otra unión semejante.
Y sigue reflexionando que nuestra vida debe ser de la Santísima Trinidad que está en nosotros, pero no solamente cerca de nosotros, también con nosotros, y quiere que su alma contemple a Dios en ella. Del amor ordenado que hemos de tener a todas las cosas, que nuestro corazón ha de ser de la Santísima Trinidad. Es que Juanita ya entiende que la Santísima Trinidad mora dentro de nosotros y nos comunica continuamente algo de su vida. De esta forma estamos cobijados y escondidos en el seno de la Santísima Trinidad. Dice, quiero vivir dentro de mi alma de manera que siempre contemple a Dios en ella, y yo no querré sufrir nada por su amor. Se pregunta. No, yo que soy una nada criminal, mientras que Él sufre siendo un Dios que tiene derecho a ser adorado y servido por sus criaturas. A Juanita el retiro le va dejando muchos bienes que ordenan su vida para su camino a la santidad. Tal es así que ella reflexiona también en estos días de recogimiento sobre las vanidades de la vida. Y dice, hay 3 clases de ánimo. Primero, cuando se está en pecado mortal, se es atraída por la sensualidad y se vive en ella. Segundo, cuando se está en gracia, se siente paz, consolaciones interiores y deseos de ser buena. Tercero, cuando el alma no siente ninguna consolación interior, pero siente los impulsos de la gracia y los sigue y resiste a la naturaleza, en el estado mejor porque vivimos en la humildad. Claro, Juanita goza ya de ciertas virtudes morales, capaz de reconocer que de sí misma solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios, de quien de todo dependemos y a quien se debe toda gloria. El hombre humilde no aspira a la grandeza personal que el mundo admira, porque ha descubierto ser hijo de Dios, y eso es un valor muy superior. Por eso va tras otro tesoro. No está en competencia. Se ve a sí mismo y al prójimo ante Dios. Es así libre para estimar y dedicarse al amor y al servicio, sin desviarse en juicios que muchas veces no le pertenecen. Recordemos que la Santa Madre, Santa Teresa de Jesús, dice en la sexta morada, Dios es suma verdad y la humildad es andar en verdad. ¿Qué es lo más grande? No tener cosas buenas de nosotros, sino la miseria de ser nada. La virtud de Juanita es ver las cosas como son. Lo bueno como bueno, lo malo como malo. Ciertamente en esta medida es que el hombre es más humilde y crece una visión más correcta de la realidad. Y vamos a concluir con la cuarta meditación que hace nuestra Santa Hermana. Escribe una meditación sobre la pecadora, esa que fue a los pies de Jesús en casa de un fariseo, que también la conocemos como la Magdalena arrepentida. Dice, ¡ay Señor, qué grande eres en tu misericordia! La misericordia del Señor, como reza el Salmo, mas tú, Señor, Dios clemente y compasivo, tardo a la cólera, lleno de amor y de verdad. El Evangelio de Juan relata que una mujer llamada María ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Y Juanita, imitando el amor que le regaló la pecadora, al Señor le dice, yo, Señor, me postro a tus pies y los lavo
y los lavo con mi llanto. Y continúa luego: sí, Jesús adorado, yo pequé, pero tú me has salvado. Es una gran virtud reconocer que somos pecadores. El camino al cielo, como también lo hizo el buen ladrón al reconocer sus faltas al Señor desde la misma cruz, Él le promete el paraíso. Y así Juanita viene a agregar: vengo a humillarme delante de tu ministro que te representa. Sí, Jesús, tú que perdonaste a la Magdalena, perdona a una pecadora más que a ella. Como dice el Señor, por eso te digo que quedan perdonados muchos tus pecados, porque has mostrado, como le dice la pecadora, mucho amor. Y Juanita confiesa que yo te he amado toda mi vida y espero amarte hasta el fin. Perdóname, Jesús, que no sabía lo que hacía ofenderte. Sí, Jesús, antes de morir que ofenderte, quiero como Magdalena retirarme a servirte para estar siempre junto a ti. No quiero a nadie sino a ti, quiero unirme a ti para siempre, porque la felicidad no consiste sino amarte. Habría muchas cosas que me encantaría hablar de esta experiencia de Juanita, esta experiencia de Dios en sus retiros. Finalmente, quiero agregar un examen particular que se hace ella de este retiro. Dice: haré un examen particular. Practicaré el tercer grado de humildad, que consiste en buscar desprecios, deshonras, humillaciones con alegría y por amor a Cristo, considerándome indigna de sufrir algo por Él. Me levantaré y me impondré una mortificación, si me lo permiten, cada vez que caiga. Y así reza ella: Jesús mío, ahora he visto que todo lo del mundo es vanidad, que solo una cosa es necesaria: amarte y servirte con fidelidad, parecerme y asemejarme en todo a ti. En eso consistirá toda mi ambición. Quiero pasar contigo todas las afrentas de alegría. Por mi flaqueza caigo. Jesús querido, te miraré en tu subida al Calvario, ayudado por ti. Me levantaré. No permitas que te ofenda ni aun levemente. Prefiero 1000 muertes antes que darte la más ligera pena. Madre mía, lirio entre espinas, enséñame el camino del Calvario, guíame por esta senda de la mano. San José, custodio de la Virgen, guarda.